La vida de nosotros, los seres humanos, es realmente como una montaña rusa. Hay días soleados, pero también hay días grises. Hay momentos donde tenemos miles de razones para sonreír, para ser feliz. En otras ocasiones, no tenemos ganas de seguir viviendo. En otras ocasiones, no tenemos ganas de esforzarnos por todo lo que queremos realizar en nuestra vida. En ocasiones nos aislamos. Por lo general, hemos sentido que la vida es muy difícil. Hoy he venido con el propósito de presentarte al Señor Jesucristo. Hoy he venido para que conozcas al Cristo que presenta la palabra de nuestro Dios, el Cristo de la Biblia. ¿Por qué quiero presentarte a Cristo? Porque antes que Cristo viniera, no había esperanza para el ser humano. Antes que Cristo viniera, no había salvación por fe. Antes que Cristo viniera, no había vida eterna por gracia. Antes que Cristo viniera, no había la solución para el pecado que cometemos nosotros los seres humanos. No había perdón de parte de nuestro Dios. Hoy he venido a presentarte 4 razones por la cual debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo. 4 poderosas razones para confiar en Cristo Jesús. Me gustaría que abrieras tu Biblia si la tienes, si no, pon mucha atención lo que dice en Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos a leer este versículo de la palabra de nuestro Dios y a través de este versículo vamos a encontrar 4 razones para confiar en nuestro Dios. Encontramos 2 frases importantes y de estas 2 frases sacaremos 4 razones para confiar en nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en Cristo porque Él conoce nuestras necesidades, nuestras debilidades. Él nos conoce perfectamente quiénes somos y está dispuesto a ayudarnos para mejorar nuestra vida. Quiero que sepas que es necesario confiar en Cristo porque Cristo no nos defrauda. Cristo cumple todas sus promesas. Todas las personas que han confiado en Dios, Dios nunca les ha fallado. Por esa razón debemos nosotros pensar en nuestra confianza en Dios. Así es que quiero en este momento leer lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice así la edificante palabra de nuestro Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí el apóstol Pablo escribió versículo de la palabra de nuestro Dios, estas 2 frases, y de aquí vamos a sacar la enseñanza del por qué debemos confiar en nuestro Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Yo quisiera en este momento compartirte lo que es confiar en Dios. ¿De qué se trata confiar en Dios? Confiar en Dios es sentirnos totalmente seguros en las manos de nuestro Dios. La confianza es la seguridad que podemos tener, el que nos podemos depositar completamente en las manos de nuestro Dios. Es cuando confiamos en que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Es cuando confiamos nosotros en su palabra, que cada enseñanza, cada palabra que Jesús dejó plasmado en las Escrituras será para mejorar nuestra vida. Es tener la confianza que no hay mejor lugar donde podemos estar seguros que en las manos de nuestro Dios. Es más, déjame decirte que la vida cristiana consiste en confiar en Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos a confiar en nuestro Dios, que cada área de nuestra vida, cada aspecto de nuestra vida, lo pongamos en las manos del Señor con la plena seguridad que Él decidirá y será lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. 4 razones para confiar en nuestro Señor Jesucristo, para confiar en Dios. La primera razón por la cual debemos confiar en Dios es porque
Dios siempre se mueve. Confiemos en las acciones de nuestro Dios. Fíjate que este versículo comienza precisamente hablándonos del mover de nuestro Dios, de lo que Dios hizo. Dice el versículo, el cual fue entregado. Dios tomó una acción. Dios se movió. ¿Qué hizo Dios? Dios se entregó en Cristo Jesús. Confiemos en el mover de nuestro Dios. Confiemos en Dios. Cuando vemos el mover de Dios en la Biblia, siempre encontraremos a Dios trabajando a favor de nosotros los seres humanos. Todo lo que Dios hace es para rescatar nuestras vidas. Cuando nosotros estamos destruidos, cuando nosotros necesitamos auxilio, ser rescatados por nuestras malas decisiones, por nuestros actos o porque nos apartamos de nuestro Dios, Dios siempre se va a mover para bendecir nuestras vidas. Confiemos en el mover de Dios, confiemos en las acciones de nuestro Dios. Cuando yo veo la acción de nuestro Dios que envió a Cristo, cuando Cristo vino, cuando Cristo realizó su vida por aproximadamente 33 años, cuando veo a nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, solo puedo expresar, Dios lo hizo todo para salvarme. Dios hizo todo para rescatarme. Por esta razón debemos nosotros confiar en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre se está moviendo. Nunca vamos a ver a Dios apartado de nuestra realidad. Siempre veremos a Dios haciendo algo a favor de nosotros. Dice este versículo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Fue entregado, significa que fue un acto de Dios y no de los hombres. Cuando nosotros vemos la entrega de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, no fue por la maldad de los seres humanos. No fue a causa de los romanos, fue porque Dios así lo quiso, fue entregado, es un acto de Dios. Eso significa que rescatarnos, salvarnos, redimirnos, es iniciativa de Dios. Dios es la primer persona que está interesado en transformar nuestra vida, en cambiarnos. Por esa razón debemos nosotros confiar en nuestro Dios. Dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 10, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, fue entregado por nuestros pecados. Así es que Dios lo hizo todo. Fue entregado, significa que fue parte del plan de nuestro Dios. Dice este versículo, el cual fue entregado. ¿Y qué significa esto? De que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue planeado por Dios. Me encanta la forma en cómo lo expresa el apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Quiero invitarte para que abramos esa porción de las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice la palabra de nuestro Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Con estas palabras, el apóstol Pablo está presentando la razón de la entrega de nuestro Dios. Dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro, no con plata, no por un precio humano, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, nuestro Señor fue entregado por sus acciones que Dios tomó, por el mover de nuestro Dios en la cruz del Calvario. Me encanta cómo lo expresa el apóstol Pedro en el versículo 20. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Estas palabras me llevan a pensar que Dios lo planeó todo. No el día en que cayó el hombre en el jardín de Edén. Dice, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que Dios creara al ser humano e hiciera todo el universo, nuestro Dios
había planeado formar una familia. Dios sabía muy bien que nos íbamos a apartar de Él por nuestros propios caminos. Dios conocía muy bien tu vida y mi vida, nuestras decisiones, y aún así Él planeó rescatar y redimir nuestras vidas. Este es el mover de nuestro Dios. Por esta razón debemos confiar en nuestro Dios. ¿Que Dios planeó todo? ¿Que fue iniciativa de Dios? Eso significa que cuando nuestro Señor Jesucristo fue entregado, Dios tomó el control de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque todo estaba en sus manos. Él asumió el costo de nuestra salvación. Él llevó nuestros dolores. Él llevó nuestro sufrimiento. Él llevó nuestra condenación, porque quería lo mejor para nuestras vidas, el cual fue entregado, dice Romanos capítulo 4, versículo 25, en su primer parte, el cual fue entregado. Por esta razón debemos nosotros confiar en nuestro Dios. Segunda razón por la cual nosotros debemos confiar en Dios. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Por la razón que Dios tuvo de entregar a su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Qué motivó el corazón de Dios para enviar a su Hijo Jesucristo a que muriera en la cruz del Calvario? Que Él fuera entregado, dice este versículo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Está hablando de nuestra vida de pecado. Está hablando de nuestras malas acciones. Mientras que el mover de Dios y la acción de Dios es rescatarnos, es redimirnos, nuestras acciones han sido apartarnos de este Dios. Nuestras decisiones, nuestras acciones nos llevan cada vez más a alejarnos de nuestro Dios. ¿Y qué motivó el corazón de Dios? ¿Cuál fue la razón, el propósito de que Él fue entregado por nuestras transgresiones? Con estas palabras, el apóstol Pablo está hablando acerca de nuestra vida de pecado. Él ocupa la palabra transgresiones. ¿Qué significa una transgresión? Es el pecado voluntario que nosotros cometemos. Es abrogar la ley de Dios conscientemente. Así es que vamos a retomar esta frase, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Dice Dios: yo decidí moverme para redimirte por tus transgresiones, por esos pecados conscientes y voluntarios, porque no somos inocentes. Sabemos muy bien lo que hacemos cuando nos apartamos de nuestro Dios. Eso se llama rebeldía. Y a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro orgullo, de nuestra obstinación, Dios quiso venir por nosotros para bendecirnos. Dios bien sabe que nosotros no podemos resolver nuestro problema. Cristo vino y se entregó porque Él sabía que nosotros no podíamos resolver este problema de rebeldía y de transgresiones y de pecado. Si no es por la ayuda de Dios, nosotros no podemos. Esta es nuestra gran debilidad delante de nuestro Dios. La razón que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario es porque nosotros somos débiles. Yo no podía, usted no podía rescatarse a usted misma. Usted no podía salvarse a usted mismo. Usted no podía hacer nada por su vida espiritual. Por esa razón Cristo vino y fue entregado por nuestra rebeldía. Él tomó nuestro lugar. Y yo creo que esta es una segunda razón poderosa por la cual nosotros debemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios vino a causa de nuestras debilidades para ayudarnos y rescatarnos y ayudarnos a salir adelante. Todo esto es por amor a nosotros. Es para librarnos de la esclavitud. Es para darnos esperanza. Es para decirnos, sí se puede mejorar la forma de vida. Podemos vivir mejor si nosotros confiamos en las acciones de Dios.
si nosotros confiamos en los propósitos de nuestro Dios, en las razones que Dios tiene para enviar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tercera razón por la cual nosotros debemos confiar plenamente, completamente en nuestro Dios. Dice en la segunda parte de este versículo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice que la acción de nuestro Dios es haberlo entregado y también dice haberlo resucitado. Era importante la resurrección. Era importante que nuestro Señor Jesucristo resucitara porque la resurrección es la evidencia de que Cristo venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás. Y el Señor quiere darnos a nosotros esa seguridad de que Él tiene el poder, de que ese sacrificio en la cruz del Calvario fue suficientemente poderosa para vencer la muerte. Hasta el día de hoy, humanamente, nadie ha vencido la muerte. Cuando nosotros vemos la historia de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, sepultándolo y al tercer día resucitando, es porque Cristo ha sido el único que volvió a vivir. ¿Eso qué significa? Él venció a la muerte. Es la evidencia que nosotros tenemos. Hoy hemos venido a decirte que su tumba está vacía, porque Él es un triunfador, venció lo que nosotros no hemos podido vencer. La victoria de Cristo se convierte en nuestra victoria. La victoria del pecado puede ser también nuestra victoria. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo le da sentido a la muerte de Cristo. No tuviera ninguna validez el que Cristo muriera por nosotros si Él siguiera en la tumba, si Él no hubiera resucitado. Así es que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero también fue resucitado. Y esta es la tercera razón por la cual debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él resucitó. No creemos en un Cristo muerto, creemos en un Cristo que venció al pecado, venció la muerte y nos ofrece vida eterna. Cuarta razón para confiar en nuestro Señor Jesucristo. Es lo último que dice el versículo 25. Voy a leer todo el versículo. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí encontramos la cuarta razón. Dios nos justifica. Cuando nosotros creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aceptamos su resurrección, dice que el Señor nos ofrece justificación. Yo sé que esta palabra no lo ocupamos en nuestro diario vivir. Nos cuesta trabajo entender qué significa justificación desde la perspectiva de la Biblia. Déjame compartirte el concepto. ¿Qué significa justificación? La justificación es el cambio de posición delante de nuestro Dios. Antes éramos enemigos de Dios por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Antes estábamos alejados de Dios por la forma de vida. La justificación es que cambia mi posición. Ya no soy enemigo de Dios. Ya no soy enemigo de la cruz. Ya no soy enemigo de la obediencia a Dios. Cambio de posición y ahora soy hijo de Dios. Ahora tengo paz con Dios. Este cambio de posición me indica que ahora estoy bien delante de nuestro Dios. Mis transgresiones y mis pecados fueron borrados. Hoy es borrón y cuenta nueva delante de nuestro Dios. Es como que si nunca hubiéramos fallado a nuestro Dios. Esto es la justificación, un cambio de posición. Hoy somos hijos de nuestro Dios y esta es una razón para confiar en Cristo Jesús. Él nos ofrece justificación. Él ofrece acercarnos a Dios como hijos de Dios. Qué hermoso es poder permitirle a Dios que toque nuestras vidas, que entre a nuestro corazón y dejar que Él haga ese cambio que estamos esperando. Yo no sé a cuántas personas le urge un cambio de vida. No sé a cuántos de ustedes necesitan urgentemente que Dios toque tu vida y tu corazón. Estas son las 4 razones. Cristo fue entregado
Es el mover de nuestro Dios. Segunda razón, es el propósito de esa entrega por nuestras transgresiones. Tercera razón, Él venció el pecado, su victoria, porque Él resucitó. Y la cuarta razón es porque Él nos ofrece justificarnos. Él ofrece convertirnos en hijos de nuestro Dios. Me gustaría en este momento hacer una oración. Me gustaría en este momento pedirle a Dios que transforme tu vida. ¿Qué necesitas hacer? Confiar en Dios. Necesitas decirle, Señor, pongo mi vida en tus manos porque es el mejor lugar donde puedo estar. Es ahí donde vas a encontrar poder y transformación. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo, ora junto conmigo. Puedes repetir las mismas palabras conmigo y permitirle a Dios que venga y haga ese cambio en tu corazón. Vamos a orar. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a ti. Hoy nos presentamos delante de ti para entregarte nuestra vida, nuestro corazón. Reconocemos que moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por habernos alejado de ti. Merecemos ser castigados, pero tu amor nos brinda el camino para ser salvos. Y hoy queremos entregarte nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón porque te hemos ofendido. Pero queremos pedirte en este momento que entres a nuestro corazón y que hagas tu obra redentora. Creemos que tú venciste el pecado, venciste la muerte y que hoy nos ofreces acercarnos a Dios y convertirnos en hijos de Dios. Confiamos en Cristo completamente, Señor. Haz tu obra en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.